Hola, mucho gusto. Mi nombre es Aaron Osvaldo Díaz Vera y soy psicólogo, psicoanalista. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes el psicoanálisis de Michael Scott de la serie The Office. Esta actividad es la tarea final del diplomado en trastorno límite de la personalidad. Antes de iniciar con Michael Scott, es importante tener en claro qué es la transferencia. La transferencia es la forma en la que el sujeto organiza su demanda, dependiendo de la estructura de cada persona. Puede ser de estructura psicótica, de estructura neurótica o incluso, como en esta ocasión vamos a hablar, de estructura border. Por medio de la transferencia es como el sujeto comunica sus ideas, sus afectos, pensamientos o fantasías. Muchas veces esto puede ser de manera consciente o de forma inconsciente. En ocasiones se suele dar a partir de ciertas situaciones que están de manera muy presente en el inconsciente y salen a la luz de una manera inesperada. Ahora bien, vamos a iniciar con Michael Scott. Michael Scott es gerente regional de una sucursal de papel llamada Dunder Mifflin. Él ha trabajado en esta sucursal como vendedor alrededor de 12 años y en la serie nos plantean que él inició a ser gerente hace aproximadamente 4 años. Él es una persona que no quiere ser visto como jefe, como un superior, sino busca ser más bien visto como un amigo. Él se considera un amigo, a veces un jefe y muchas veces un cómico. Esto tiende a darse porque él busca ser valorado por los demás y apreciado, busca ese reconocimiento del otro. Él también suele ser muy agradable cuando se lo propone y esto nos lo puede demostrar justamente en cuanto a la razón del por qué le dieron este puesto de gerente. Nos mencionan en la serie de que él era un buen vendedor, vendía muy bien, por decirlo así, sabía venderse, sabía caer bien y de alguna manera pues también lo logró así con sus jefes. El jefe que tenía en ese momento le hizo un comentario, le dijo que veía algo especial en él y de esa forma fue como aceptó el puesto de gerente, que hay algo muy curioso ahí. Este puesto de gerente, pues nadie lo quería tomar por la dificultad, la pesadez, era un puesto algo, pues, despreciado por otras personas y pues lo aceptó simplemente porque su jefe le dijo que vio algo especial en él. También llegamos a notar que Michael Scott es muy voluble en sus emociones, tiende a ser desorganizado y descuidado, sea en su manera de actuar, en sus comentarios. Todo esto lo hace en muchas ocasiones sin la intención de ofender. El tema es que él no se da cuenta de que ofende y de alguna manera por querer agradar a los demás, pues sí suelta ciertos comentarios que terminan siendo en ocasiones algo ofensivos o discriminativos. Por otro lado, él tiende a tener problemas con la autoridad y el seguimiento de reglas. Le es difícil, por lo tanto, ejercer la autoridad. Muchas veces él se nota angustiado en cuanto a los momentos en los que tiene que hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Y podemos notar en el transcurso de la serie que muchas veces él huye, que busca una escapatoria, que busca no enfrentarlos, muchas veces demuestra su miedo. También hay que considerar que Michael Scott busca ser visto como alguien bueno y de alguna manera también él ha desarrollado ciertos personajes, sea este de Michael Scarn, que es el protagonista de la película que él inventó. Hay un personaje que es ciego, pero pues hace ciertas acciones que incomodan a los demás en su grupo de teatro o de actuación. Él tiende a ser, pues, una persona agresiva. Muchas veces en la serie se ha notado de que el maestro de su clase le dice que le dé todas las armas que tiene, ¿no? De alguna forma, pues claro, estas armas son imaginarias, pero ahí nos vamos empezando a dar cuenta de que él, pues, lleva cierta agresión, cierto malestar que a veces no puede, pues, metabolizar y expresar de manera adecuada con los demás. Y esto hace que a veces desarrolle estos personajes para expresar su incomodidad, su malestar. Así nos podemos dar cuenta de que esto es un tipo de decisión en el yo, considerándose él como alguien totalmente bueno, por así decirlo, pero negando la parte mala, entre comillas, y poniéndola en otro personaje que es totalmente ajeno a él, supuestamente.
Ahora bien, vamos a iniciar con las diferencias de la transferencia entre el paciente neurótico y el paciente límite. Ambos cuentan con esta parte que es la compulsión a la repetición, pero hay una diferencia muy grande entre cada uno de ellos. En cuanto al neurótico, pues lo que busca hacer con la compulsión a la repetición es dominar el conflicto, repite los conflictos para tratar de salir, al menos esta ocasión, victorioso. Esto lo hace con la finalidad de aliviar alguno de los síntomas o de los conflictos inconscientes que tiene presentes. Por otro lado, en cuanto al paciente límite, nos podemos dar cuenta que la compulsión a la repetición sirve para buscar evitar la angustia o la ansiedad de separación y la depresión por abandono, que es algo que llegamos a notar mucho en Michael Scott. Momentos en los que se encuentra solo, pareciera que está devastado. Momentos en los que se siente reconocido, pues parece que está muy feliz y muy contento con todos, como que si el mundo fuera un lugar muy agradable. También puede utilizar la compulsión a la repetición como una manera de colmarse de todo aquello que fue privado, de maneras muy primitivas y hasta eso regresivas, y expresa también esa rabia suprimida y las fantasías inconscientes que él mantiene. Podemos hacer una diferencia entre el paciente neurótico, tomando a Toby Flenderson, que es el personal de recursos humanos, como lo hemos notado en la serie, pues es una persona muy tranquila, muy apegada a las reglas. Muchas veces, pues él pone límites en la oficina cuando Michael Scott quiere hacer, pues, ciertas actividades que salen del ambiente laboral. De alguna manera, pues Michael busca romper las reglas y Toby, pues, siempre se las recalca. Esto nos puede dar un indicio del conflicto que tiene Michael con la autoridad, y es ahí donde inicia el mecanismo principal de la decisión, que lo que determina es que, bueno, pues la autoridad, las reglas son malas, son aburridas, y como él quiere ser bueno, el buen jefe, pues busca siempre agregar diversión, entretenimiento, incluso en las reuniones que hace, pues trata de ser muy cómico, muy alegre con todos los demás, inventa incluso hasta ciertos sketches para que pues todos se la pasen bien, pero esto muchas ocasiones tiende a ser algo pues incómodo o aburrido para sus empleados. Y esto puede ser incluso una forma en la que Michael Scott demuestra su transferencia con los demás, al igual que Toby. Justamente cuando Michael está organizando pues una reunión donde pues lo que está exponiendo no tiene nada que ver con los temas, él busca que todo sea divertido. Toby pone algunas reglas, trata de centrarlo, por así decirlo, pero pues Michael lo que hace es generar que se vaya, lo corre de esa reunión. La transferencia que en muchas ocasiones genera Toby es esta parte de la renuncia, que viene a ser el mecanismo principal de defensa de la neurosis, la represión. Es algo muy peculiar de Toby porque en muchas ocasiones pues renuncia a lo que desea, renuncia a lo que dice, al final de cuentas no termina haciendo nada para pues obtener lo que buscaba, lo que deseaba y alcanzar esa satisfacción. Así podemos tomar de ejemplo a Toby como un personaje con estructura neurótica de rasgos obsesivos, donde lo que destaca en él es el mecanismo de la represión. Por otro lado, las relaciones objetales tienden a ser triádicas, donde ese tercero lo coloca en una posición de angustia y de exclusión. Y lo podemos notar en la imagen de acá, donde está Jim, Pam y a un lado Toby. Desde el inicio de la serie, pues Toby siempre se mostró atraído, interesado por Pam, pero nunca tomó la acción como para ser directo con ella y, por decirlo así, alcanzar lo que deseaba, llegar a la satisfacción de estar con la persona que le gustaba o por la cual se sentía atraído. En esos momentos, pues Toby se siente excluido, angustiado, privado de lo que desea. Hay otro momento en la serie donde Jim y Pam se casan y lo que hace Toby es entrar a la iglesia y decir en voz alta, más bien le dice a Dios, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Y ahí nos podemos dar nuevamente cuenta de esta relación triádica que existe, donde, pues, por un lado está Dios, está Él y está la vida, que es lo que le daría satisfacción, felicidad. De alguna manera, pues, esta tercer persona que vendría siendo Dios, según Toby, pues, asume que es quien lo frustra.
quien no lo deja ser feliz, quien no lo deja alcanzar lo que desea. En otra ocasión, pues nos dimos cuenta de que Toby se va de vacaciones, se va a Costa Rica y pues nuevamente aparece este mecanismo de la represión y muy característico de él, que es la renuncia. Pues resulta que en esas vacaciones él tiene un accidente. Estaba en una tirolesa y pues sufre un accidente, lo que genera es que pues todas las vacaciones se la pasa en el hospital y pues no hace nada, absolutamente nada, simplemente lo acepta y se queda ahí acostado. También hay que considerar que algo que genera angustia en esta persona o en las estructuras neuróticas es la pérdida del amor del objeto, o más bien la privación o la castración, ya que esto suele alejarlo de la felicidad, de la satisfacción. Y en cuanto a los temas edípicos, como mencionábamos, la compulsión a la repetición sirve justamente para resolver algo. Y lo podemos notar en esta imagen nuevamente, donde él se encuentra en esta relación triádica, donde él busca pues obtener lo que deseaba, tal vez no de buena manera, porque lo que hizo fue pues colocar la mano sobre la pierna de Pam, todos lo quedaron viendo extraño, él se incomodó y lo que hizo fue huir. Muchas ocasiones las personas o los pacientes con estructura neurótica, si llegan a tener estas situaciones de triángulos amorosos, pues tiende a ser por eso, justamente para resolver un conflicto edípico pasado y ver si esta vez pues logran superarlo o ganar. En cuanto al paciente fronterizo, límite o border, nos podemos dar cuenta que el mecanismo de defensa principal es la escisión. La decisión es la división de un objeto en dos, o sea, bueno o totalmente malo. Y en muchas ocasiones él también se llega a notar así, como les mencionaba, él se considera totalmente bueno y no hay partes malas integradas en él, según él, pero las proyecta en la autoridad en muchas ocasiones como algo totalmente malo. Esta parte de la identificación proyectiva es externalizar en el otro algo de él mismo. Él menciona que la autoridad pues llega a ser aburrida, llega a ser mala. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo llega a forzar. Pero también nos podemos dar cuenta en la serie de que él llega a forzar a los demás. Es algo de lo que no se da cuenta. Supuestamente él lo hace con la intención de generar un ambiente agradable, divertido, ameno, creando fiestas constantemente, haciendo muchas bromas, llevándose muy bien con todos sus empleados, tratando de ser divertido con ellos, pero al final de cuentas, pues está forzándolos a divertirse y muchas ocasiones ellos quieren trabajar. Y pues él no se da cuenta de esto y aún así lo ejerce. Esto también puede ser el causante de una distorsión de la realidad, donde termina afectando sus relaciones, las acciones que toma con los demás, e incluso la evaluación que tiene de sí mismo. Muchas ocasiones tiende a ser esta evaluación muy fantasiada, muy narcisista, totalmente buena de él, y en ocasiones pues tiende a a desembocar toda esa maldad en el otro, rasgos que en muchas ocasiones no llega a notar de él y se las pasa pues a alguien más. El tipo de relaciones objetales que tienen estas estructuras tiende a ser de tipo simbióticas o diádicas anaclíticas. Por ejemplo, en muchas ocasiones hemos notado de que Michael, cuando se empieza a llevar con alguno de sus empleados, pues empieza a identificarse con ellos masivamente. Por ejemplo, con Ryan, en algún momento Ryan se dejó la barba y el bigote de candado y él lo hizo también. En otro momento tuvo una situación de cercanía y de confianza con Jim y lo que hizo fue justamente pues adaptar su corte de cabello y andaba en la oficina pues hablando como él, actuando como él. Algo muy peculiar que ocurre con él es que se adapta mucho a los demás. Esto con la intención de agradar, de ser visto, de ser reconocido, de ser, entre comillas, el bueno. Y ocurre algo muy peculiar con Todd Packer, que es un amigo de él, pero resulta que pues él tiene cierta estructura perversa,
los chistes, la forma de dirigirse a los demás, pues tiende a ser muy sexualizada y en ocasiones en las que Todd Packer está de visita en la oficina, pues Michael se adapta mucho a ese humor, a esa relación que Todd Packer ofrece con los demás. Y es algo que Holly, una personaje de la que él llega a enamorarse, pues le puntualiza esta parte de que como que lo que él estaba haciendo no era tan adecuado y empieza a detenerse, empieza pues a darse cuenta de que sí, tal vez estaba haciendo algo grosero, de que incluso Todd Packer es muy grosero con los demás. Michael lleva a cabo todas estas conductas y estas acciones con un objetivo, que es el que hacíamos referencia en la compulsión a la repetición. Pues él hace esa repetición justamente para evitar esta angustia de separación o la depresión por el abandono. Busca ser apreciado por los demás, espera no quedarse solo y esto puede ser lo que en muchas ocasiones llega a generar lo que es la inestabilidad afectiva, esta sensación de vacío, los episodios micropsicóticos, donde empieza a preocuparse, pues claro, por la sensación de estar solo, como decíamos en otro momento, él tiende a huir de los problemas, a veces no los enfrenta. Y hubo una ocasión en donde está empezando a aparecer este episodio micropsicótico, cuando llega un vendedor de seguros que los demás de la oficina creían que era un mafioso que se hacía pasar por vendedor de seguros e intimidaba a los demás para, pues, que compraran sus seguros, ¿no? Michael se sentía muy preocupado, estaba empezando a, pues, a delirar, por así decirlo, a tener pues, ideas de que en algún momento algo le iba a pasar, de que iban a incendiar el almacén, de que podría haber algún accidente, y tenía miedo de enfrentarlo. Ya había renunciado totalmente a hacer algo por defenderse, por enfrentarlo. Y esto viene muy relacionado justamente con la parte de la dificultad de asumir la autoridad, pues él esperaba que alguien más llegara y se hiciera cargo de eso. También aparece lo que son los pensamientos dicotómicos, que no tienen matices, como mencionábamos, lo que genera la decisión es o totalmente bueno o totalmente malo. Y justamente esto ocurrió con ese vendedor de seguros, porque él pensaba que pues, era una persona cualquiera, y le era insignificante, pero luego, pues con estas ideas que tuvo, pues lo volvió totalmente malo y no es como que pudiera integrarlo, por así decirlo. Y justamente la forma en la que se resuelve esto es que a Michael le hicieron creer que era un vendedor agresivo, como que intimidaba, tal vez no era mafioso, pero pues se hacía pasar o daba esa impresión con tal de forzar la venta. Y esto fue algo que a él, pues, le costó integrar por parte propia. No lo hizo, al contrario, se sintió preocupado, se sintió solo, se sintió abandonado y justamente insuficiente. Esto llega a ser consecuencia de una falta de simbolización, que en muchas ocasiones llega a generar ciertos, pues, impulsos, exoactuaciones, como nos menciona Otto Kemper, que al final de cuentas terminan siendo los acting out. Llegan a ser una forma de resolver el problema, muchas veces pues llegan a ser buenas, otras ocasiones no, y simplemente solo pues son arrebatos que llegan a generar quizá y hasta más problemas. Al momento de sentir esta depresión por abandono, esta angustia de individualidad, pues lo que ocurren son ciertas defensas que aparecen, como mencionábamos, la decisión, la identificación, llegan a generarse ciertos acting out, como este comentario que hizo, llega a generar ciertas regresiones también, comportamientos pues algo infantiles, dependientes a los demás. Algo muy importante que es el clinging, que es el aferramiento, pues lo vamos notando justamente en el viaje que estaban teniendo para ir a dejar a Holly, pues él ya estaba aferrado, no se quería soltar. Y en el momento en el que empezó a notar que se iba a soltar, pues inició esta angustia y esta sensación de depresión por abandono, lo que pues generó esa compulsión a la repetición nuevamente para evitar la soledad y pensar, bueno, pues si no estoy con Holly voy a estar con Jan, aunque no quiero tanto a Jan ni ella me quiere, pues al menos voy a estar con ella, voy a evitar esa soledad.
ese distanciamiento o incluso esa sensación de devaluación. En el trayecto de regreso a Scranton, pues notamos que Michael va viajando con Darryl y pues Darryl, un poquito más neurótico, con mejor estructura, pues él llega como que a identificar que puede sublimar en el arte. Y es ahí donde le enseña como que a tararear, a cantar a Michael. Y pues a Michael le costaba bastante, como que no sabía sublimar de esa manera, de esa forma en la que podía pues expresar su dolor, expresar su tristeza. Y Darryl lo acompaña, le enseña. Y de alguna manera como que lo va conteniendo en ese transcurso. También Masterson nos habla de los tipos de alianza que pueden haber en este tipo de estructuras. Puede haber una alianza con una unidad gratificante o con una unidad parcial que se retira. En cuanto a la unidad gratificante, podemos identificar a David Wallace como esa figura que está presente como un objeto bondadoso y nutriente, claro, siempre y cuando pues Michael tenga comportamientos dependientes o regresivos, o sea, obediente, por así decirlo, en cuanto a las reglas y las normas de la empresa. La representación del self o del yo tiende a ser amada y segura, siempre y cuando, pues, esté fusionada con el otro, por así decirlo, o no individuada. Más bien que siga sus reglas, que sea obediente, que haga lo que le dicen. Y de esta manera llega a generar cierta seguridad y calidez al generar esa regresión. Podemos notar muchas ocasiones de que Michael confía mucho en David. Siempre que algo le ocurre, siempre que se molesta con Toby porque le dijo algo que no le gustó, va y se queja con David. Y David siempre le contesta de una manera muy paciente, muy tranquila, muy agradable, por decirlo así, como si fuera la madre suficientemente buena que a veces pues lo trata bien, le explica, lo acompaña, le tiene esa paciencia y lo hace sentir cómodo. Pero por otro lado, a diferencia de David, está Jan, que tiende a ser justamente la representación del objeto que se retira, que lo abandona y lo llega a hacer sentir como un ser indigno, defectuoso y abandonable. Hasta eso, insuficiente para, pues, que permanezcan con él para ser valorado y amado, cosa que es muy importante para Michael. En algún capítulo donde Michael se encuentra en bancarrota a causa de, claro, sus gastos y las exigencias en cuanto al dinero por parte de Jan, pues Michael no sabe cómo resolver este problema. Como decíamos, pues no tiene las herramientas suficientes para hacerse cargo y hacerse responsable de lo que a él le ocurre. A lo que pues Jan reacciona de una mala manera, no reconoce su culpa, por así decirlo, y lo que hace es darle esa culpa a Michael. Le reclama que cómo pudo haber sido así de descuidado como para pues estar en bancarrota. Michael, desesperado, pues aparece esa sensación de abandono y lo que hace es irse a un tren y huir. No tenía respuestas, no tenía soluciones y se va. Ya un poco molesta, desesperada, pues no le queda de otra más que ir a ver a dónde se había ido y encontrarlo y tratar de resolver lo que había ocurrido. Algo muy curioso por parte de Jan es que la manera en la que lo tranquilizó, la manera en la que lo contuvo, pues fue dándole lo mínimo, lo suficiente o quizá hasta menos. Jan le dice lo siguiente: tú estás para mí, a mi lado, ese es al que quiero, sin pensarlo, sin importar cómo te trate, tú estás para mí. Y de alguna forma, claro, le dio lo mínimo, el mínimo reconocimiento para hacerlo sentir tranquilo, para hacer que permaneciera con ella. Michael estaba con esta preocupación de si era suficiente para poder mantener una relación con ella. Él se sentía totalmente devastado e incapaz de, pues, hacerse sentir reconocido por ella. Como último tema, me gustaría hacer algunas consideraciones en la clínica del paciente límite. Dentro de la serie, pues llegamos a notar como que hay cierta
tipo de terapia con Toby y Michael. Esto se da a partir de que Michael tuvo un acting out, reaccionó de mala manera, no supo cómo ejercer la autoridad cuando estaba contratado su sobrino, pero resulta que su sobrino pues no hacía sus deberes como tenía que hacerlos. Y toda la oficina estaba molesta, él no supo cómo enfrentar esa situación y el acting out fue el siguiente, pues se molestó, lo regañó y le dio nalgadas. Por lo tanto, bueno, pues lo mandaron a a tomar consejería, justamente. A Toby como que estaba preparado para poder llevar esa actividad con Michael. Y lo que podemos llegar a notar es que en muchas ocasiones este tipo de pacientes llegan a generar cierta provocación y testing en el terapeuta o en el analista. Llega a haber cierta hostilidad hacia él, pues con la finalidad de probarlo, de ver si pues puede contenerse o generar la contratransferencia. Podemos notar justamente de que Michael desde el inicio estaba pues con el motivo de hacer perder el tiempo. Le habían solicitado 6 horas y él deja pasar 3 horas hablando de cualquier cosa, que pues empieza a hablar, a contar supuestamente su historia y decía que él había sido criado por los lobos y pues Toby al momento de empezar a notar ese desinterés, que hasta eso Toby fue muy paciente porque ya habían pasado 3 horas, eh, aparece la contratransferencia por parte de él, que de alguna manera fue benéfica, pero pues claro, hay que ser cuidadosos con eso. Digo que fue benéfica porque pues la contratransferencia de Toby fue la manera en la que se vincula con su deseo, que es la renuncia, y al final de cuentas deja, pues suelta las cosas y le hace el comentario a Michael de, bueno, pues traigo unos juguetes de mi hija, si quieres jugamos, y dejamos que el reloj corra. Prácticamente le estaba dando, pues, la entrada a la asociación libre. Es ahí mismo donde, pues, Michael empieza a jugar con los juguetes, empieza a bajar las defensas, por así decirlo, y Toby le hace el comentario de, oye, ese juego es muy simple, ¿quieres uno más difícil? Y Michael reacciona diciéndole, no, este juego ya es difícil, lo he jugado con mi padrastro. Y justamente ahí empieza a hablar, se empieza a dar la asociación y empieza a contar algunas anécdotas que ha tenido con su papá. Michael le cuenta una anécdota a Toby donde se encontraba con su padrastro en un juego. Michael llega a expresar su molestia porque el entrenador sacó a un jugador y lo que Michael le incomodó fue pensar que ese niño ya no iba a jugar con sus demás amigos. Lo que hizo el papá fue como explicarle y decirle es que eso es una estrategia para el juego. Y Michael se quedó como que con esta molestia con la autoridad y hace el comentario de, yo respetaba al entrenador. Momentos después, Michael le cuenta una anécdota a Toby donde él tenía un perro y porque el perro lo abandonó, él ya no quería volver a salir al parque. Él tenía miedo de encontrarse a ese perro jugando con otro niño. Y él decía, ¿qué tal y se encontró a un niño que fuera mejor? Y Michael se queda callado y Toby le contesta, ok, oye, como que es importante que te acepten, ¿no crees? Y Michael le iba a contestar, como que lo piensa un poquito y le dice, no, no es tanto eso, pero tampoco es que estemos ahorita en una sesión de, bueno, y se da cuenta de que pues la asociación libre ya había empezado a fluir. Lo que hace Michael es, pues agredir a Toby, lo insulta, lo provoca, le hace críticas constantes. Michael se da cuenta de todo lo que está ocurriendo y lo que hace es pedirle a Toby el formulario con el que lo estaban evaluando. Él empieza a palomear los incisos que estaban marcados en el formulario, pero algo muy curioso, parece que ocurrió un acto fallido ahí. ¿Qué pasó? Que Michael pues palomeó todas las opciones que marcaban que él tenía problemas.
Toby pasa el formulario, le hacen mención de esos puntos que marcó, regresa con Michael y le comenta todo lo que había ocurrido, todo lo que él mismo había señalado. Michael no se lo creía, lo reflexionó un momento y después dijo, bueno, está bien, hagámoslo, trabajemos. Y ahí es donde empieza pues a colorear, a hacer ciertos dibujos que expresan algunas cosas de las situaciones que percibe, de lo que vive y de lo que siente. Y para ir concluyendo, me gustaría mencionar esta frase. El paciente límite está cargado de muchas emociones, de muchas faltas y demandas insatisfechas que no sabe cómo contener ni cómo manifestar. El tratamiento busca darle una expresión madura a todo este cúmulo de emociones desbordadas. Claro, siempre y cuando, pues, encaminándolo un poquito más hacia la estabilidad neurótica. Por último, compartirles las referencias bibliográficas del libro de James Masterson, que fue el libro con el que sustenté este trabajo. Muchas gracias.